Era el domingo 15 de septiembre del 2013, el exdirector de la NSA y la CIA Michael Hayden se encuentra en una iglesia en Washington dando una plática acerca de la libertad y la seguridad solo unos pocos meses después de que Edward Snowden diera a conocer al mundo la existencia de programas de vigilancia masiva por parte de la NSA. En esa charla, justificó la vigilancia indiscriminada sobre las plataformas de correo, diciendo que los terroristas prefieren Gmail bajo el argumento de lucha antiterrorista. Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de esa charla. La CIA podría ser acusada con toda justicia de haber militarizado la World Wide Web, fue una de sus declaraciones más importantes. Hasta ese momento muchas personas probablemente solo se limitaron a pensar en que se refería a que la Internet ya se encontraba siendo vigilada para garantizar la seguridad nacional o combatir el terrorismo. Sin embargo, si investigamos un poco más nos daremos cuenta de que ese probablemente ni siquiera fue el objetivo de la CIA. La verdadera militarización de Internet ocurrió algunos años después, con un videojuego para celulares en el que los jugadores, sin saberlo, estaban recopilando datos para posteriormente entrenar a una inteligencia artificial de reconocimiento espacial con propósito militar. Pero esto se remonta a varias décadas atrás, nada de esto empezó con los celulares ni con Pokémon Go, sino con el boom de Internet. Para entender esto tenemos que viajar a la década de los 90. En 1997, George Tenet, el director de la CIA en ese entonces, declara que la CIA necesita dominar las nuevas tecnologías que emanen de Silicon Valley. 2 años después, en 1999, funda una startup llamada In-Q-Tel, con capital de riesgo proporcionado por la misma CIA. La startup inició siendo supuestamente solo un experimento de la agencia, pero después de los sucesos del 11 de septiembre, el verdadero objetivo de In-Q-Tel se fue haciendo más visible. El objetivo de la CIA no era solo financiar tecnología, era crear lo que Shoshana Zuboff llama el excepcionalismo de la vigilancia en su libro La era del capitalismo de la vigilancia. Tras el 11 de septiembre, el gobierno estadounidense se encontró en un problema. Necesitaban mapear cada rincón de la vida de los ciudadanos bajo la excusa de prevenir futuros atentados terroristas y cuidar la seguridad nacional, pero la Constitución y las leyes de privacidad estadounidenses le dificultaba al Estado el crear sus propias plataformas de inteligencia. Entonces, el gobierno empezó a delegar esas tareas de inteligencia al sector privado. Como señalan expertos como Jack Bolkin y John Michaels, el gobierno entendió que era más fácil pedirle a una empresa como Google que recopilara los datos por ellos, que intentar hacerlo ellos mismos. Google no fue un simple contratista, fue incubado. Agencias como la NSA utilizaron la tecnología de búsqueda de Google para sus intranets secretas e incluso para alimentar Intellipedia, la wiki donde los agentes compartían información de inteligencia. Pero el verdadero salto ocurrió cuando el Pentágono y las agencias de inteligencia comenzaron a ver a estas empresas no solo como proveedoras de servicios, sino como incubadoras de futuro. Eventos como el Highlands Forum del Pentágono se convirtieron en los puentes donde los organismos militares compartían sus necesidades de tecnología para la guerra con los ejecutivos de Silicon Valley. La lección que los directivos de empresas como Google aprendieron fue contundente. ¿Para qué arriesgarse a intentar monetizar un servicio de forma ética y orgánica, cuando el Estado te protege, te financia y te garantiza ingresos prácticamente ilimitados si conviertes tu producto en una herramienta de vigilancia para el gobierno? Como ya hablaba antes, In-Q-Tel era el medio por donde la CIA financiaba startups. El caso más exitoso de estas startups financiadas por la CIA a través de In-Q-Tel fue Keyhole Incorporated. A finales de los 90, los mapas satelitales eran una tecnología lenta, costosa e ineficiente. Pero Keyhole, fundada por John Hank, lo cambió todo. Su software permitía visualizar imágenes de satélite en 3D, con una fluidez nunca antes vista en esa época. Para los organismos de inteligencia gringos, aquello no era un avance para el público general, sino una herramienta de navegación táctica definitiva. In-Q-Tel, el fondo de riesgo de la CIA, inyectó capital en Keyhole porque comprendieron que los mapas digitales del mundo dan una muy buena ventaja militar a quien los posea. En 2004, Google compró Keyhole. Y con esto se convirtió en Google Earth. Sin embargo, para la CIA, esto significó que su tecnología de mapeo ahora estaba instalada en millones de computadoras alrededor del mundo.
John Hank, el arquitecto detrás de esta tecnología, no se detuvo ahí. Pasó a dirigir Google Maps y, poco después, se convirtió en el responsable de Street View. Google Maps era más una vista satelital de los lugares, pero Street View era un nuevo punto de vista de un lugar específico, tal y como lo visualizaría una persona que se encontrara en ese lugar. Juntos son básicamente una base de datos geoespacial precisa, ya que no solo tienen cómo se ven los lugares desde arriba, sino cómo se ven estando ahí mismo. En paralelo a Google Maps y Street View, Google llevaba desde 2008 desarrollando en secreto un proyecto llamado Ground Truth. No se supo de su existencia públicamente hasta 2012, cuando ya llevaba años operando. Ground Truth es literalmente un mapa profundo. No solo calles, sino también universidades, parques, hospitales, aeropuertos, edificios y todo eso con sus propios caminos internos de cada uno de esos espacios. Un nivel de detalle que va mucho más allá de lo que cualquier sitio de mapas ofrecía hasta entonces. La jugada de Google fue combinar datos públicos, dados por las mismas instituciones gubernamentales, con la información exclusiva que solo Street View podía recolectar recorriendo físicamente el mundo. El resultado fue un mapa que ninguna otra empresa podía replicar, porque nadie más tenía miles de autos fotografiando el planeta calle por calle. En 2010 estalló un escándalo. Se descubrió que los autos de Street View no solo tomaban fotos, sino que interceptaban datos de redes Wi-Fi no protegidas mientras circulaban. Google alegó que había sido obra de un solo ingeniero actuando por su cuenta, sin autorización. Ese ingeniero fue identificado después como Marius Milner, reconocido experto en word driving, o sea, la práctica de detectar redes Wi-Fi mientras te desplazas. Lo curioso es que, pese a la supuesta gravedad de la falta, Milner nunca fue despedido. Siguió trabajando en Google, y años después apareció como coinventor, junto a un equipo liderado por John Hank, de una patente para transportar objetos virtuales en un juego de realidad aumentada. Ese juego era Ingress, que trata básicamente de explorar el mundo real, recolectar objetos, controlar territorios enfrentando equipos de jugadores y todo esto con ayuda de alienígenas. Suena muy similar a otro juego popular, ¿no? El 20 de abril de 2010, John Hank, el mismo que había fundado Keyhole y que llevaba 6 años dentro de Google liderando la división Geo, la que convirtió esa tecnología en Google Earth y Google Maps, recibió de Larry Page los recursos para montar una unidad de juegos dentro de la propia Google. El equipo arrancó con apenas unas 35 personas, y como director de tecnología estaba Phil Kesslin, quien venía directamente del equipo de Street View. Y aquí es donde la historia se conecta con el escándalo que ya mencionamos antes. Para cuando se fundó Niantic, la interceptación de redes Wi-Fi abiertas por parte de los autos de Street View ya llevaba años ocurriendo bajo la supervisión de la misma división que dirigía Hank. El primer producto de este laboratorio interno no fue un juego, sino una app llamada Field Trip, lanzada en 2012, que servía como una guía de los lugares interesantes, ocultos y únicos alrededor del usuario. En otras palabras, antes de Ingress y antes de Pokémon Go, Niantic ya estaba ensayando la idea de dirigir físicamente a la gente hacia puntos específicos del mapa. Con Ingress, lanzado ese mismo 2012, la mecánica se volvió más ambiciosa. El juego dejaba que los propios jugadores propusieran nuevos portales en el mundo real, y para cuando llegó a su punto más alto se habían recibido 15 millones de propuestas de portales por parte de la comunidad, de las cuales 5 millones terminaron incluidas en el juego. Lo interesante es que, desde el lanzamiento mismo del juego, se pensó que este mecanismo le permitiría a Google generar datos para sus propios servicios de geolocalización. Es decir, Niantic no solo heredó los datos de Street View y Ground Truth, sino que diseñó un juego que le permitía a millones de jugadores generar voluntariamente su propia cartografía nueva, portal por portal. Básicamente, ahora los jugadores de Ingress hacían el trabajo de los autos de Google Street View, pero gratis y con mayor alcance, ya que una persona puede entrar a escanear lugares que los coches no. En abril de 2014, el equipo de Google Maps publicó una broma del Día de los Inocentes que mezclaba el mapa con Pokémon, y el video acumuló 18 millones de vistas. Fue en ese momento que Niantic se acercó formalmente a The Pokémon Company para construir un juego real alrededor de esa idea.
Antes de hablarles de Pokémon Go, hay un miembro del consejo directivo de Niantic que es muy curioso y del que me gustaría hablarles. Su nombre es Gilman Louie. Él fue el primer director ejecutivo de Incutel, el fondo de inversión de la CIA del que les hablé hace como 7 minutos, que a su vez invirtió en Keyhole. Bueno, ese sujeto, Gilman Louie, venía de la industria de los videojuegos. Había diseñado el simulador de vuelo del F-16 y él negoció personalmente la licencia de Tetris directamente con sus desarrolladores soviéticos. Bajo su gestión, entre 1999 y 2006, Incutel invirtió en cerca de 80 empresas de tecnología con lo que ellos mismos describen como impacto significativo en la seguridad nacional, entre ellas la famosísima Palantir, que, por si no lo saben, Palantir no es solo una empresa de software, sino que es, en la práctica, el máximo exponente del espionaje moderno. Imaginen una plataforma capaz de fusionar bases de datos dispersas, desde historiales financieros y redes sociales hasta registros de ubicación en tiempo real, para crear perfiles completos de cualquier persona u objetivo. Ha sido la herramienta clave en la supuesta guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, el motor detrás de las redadas masivas de la ISI para deportar inmigrantes, y un apoyo directo al ejército israelí en sus operaciones militares. Es una tecnología tan invasiva que, en entornos como los territorios ocupados o zonas de conflicto, se le ha señalado por ser utilizada para la selección automatizada de objetivos prioritarios. Es decir, Palantir ayuda a que los soldados ya ni siquiera tengan que elegir a quién atacar, sino que dejan que el algoritmo decida. Palantir es el tipo de herramienta que convierte la información en un arma, y el hecho de que su infraestructura esté tan ligada a la inteligencia militar lo cambia todo cuando te das cuenta de que el mismo hombre que decidía dónde invertía la CIA terminó sentado en la mesa de decisiones de Niantic, la empresa que, efectivamente, nos convenció de salir a la calle a mapear el mundo para ellos. ¿Ya van notando el patrón? Antes de Pokémon Go, Hank y su equipo en Niantic ya habían probado buena parte del modelo con Ingress, un juego de realidad aumentada en el que los jugadores recorrían ciudades reales para capturar portales y disputarse territorio. Detrás de la mecánica del juego había algo más simple. Cada movimiento de cada jugador quedaba registrado por GPS, lo que le permitía a Niantic ir refinando sus propios mapas de esos territorios a partir del comportamiento real de la gente. Lo que más sorprendió al equipo de Niantic con Ingress no fue la tecnología, sino descubrir cuánto podía modificar la conducta de los jugadores con las reglas del juego. Hank lo explicó después con bastante honestidad. Si quieres convertir el mundo en tu tablero, los lugares tienen que ofrecer una razón para que la gente vaya, y el juego se encarga de empujar a los jugadores hacia esas interacciones. Es decir, el juego no solo registraba dónde iba la gente, decidía dónde tenía que ir. Esto no es un fenómeno exclusivo de Niantic. La ludificación, usar mecánicas de juego para modificar comportamiento, es un campo de estudio bastante desarrollado. El profesor Kevin Oerbach, de Wharton, describe 3 capas en cualquier juego: la dinámica, la emoción o el relato que engancha, la mecánica, competencia, cooperación, retos, y los componentes, puntos, insignias, tablas de líderes, misiones. Empresas de todo tipo llevan años importando estos elementos para condicionar empleados o clientes hacia sus objetivos comerciales, hasta el punto de que hay analistas que prefieren llamar a estos sistemas exploitationware en vez de juegos, porque su función real es la manipulación conductual, no el entretenimiento. Lo que hizo distinto a Hank con Pokémon Go fue apuntar toda esa maquinaria de modificación conductual hacia un objetivo que quedaba completamente fuera de la conciencia del jugador. No se trataba de ganar el juego que creían estar jugando, sino de moldear su comportamiento para un juego mucho más grande, el del negocio de los datos. Pokémon Go se anunció en septiembre de 2015, poco después de que Niantic se separara formalmente de Google. En ese momento Niantic aseguró que el juego no tendría publicidad, que sus ingresos vendrían de microtransacciones, aunque nunca aclaró exactamente qué se iba a vender. También prometieron un dispositivo físico, una pulsera que vibraría al acercarse un Pokémon, otra pieza de recolección de datos disfrazada de accesorio para fans. Cuando el juego salió en julio de 2016, se convirtió casi de inmediato en la app más descargada y con más ingresos de Estados Unidos, alcanzando en pocos días tantos usuarios activos en Android como Twitter. El uso promedio llegó a más de 43 minutos diarios por usuario. Las acciones de Nintendo subieron más del 50% en cuestión de días. A los pocos días del lanzamiento ya era evidente que el juego movía tráfico real hacia negocios reales.
Bares, cafeterías y pizzerías reportaban aumentos de ventas de hasta el 70% simplemente por atraer Pokémon a su local con artículos del juego. Para el 13 de julio, apenas una semana después del lanzamiento, Hank ya admitía públicamente que el negocio real de Niantic tenía un segundo componente: las ubicaciones patrocinadas, cobradas por costo por visita, el mismo modelo que usa Google con el costo por clic en sus anuncios de búsqueda. McDonald's, Starbucks, Spree NT y Spotify firmaron acuerdos para convertir sus locales en puntos oficiales del juego. Starbucks incluso lanzó un frappuccino temático. Fue, en la práctica, la primera vez que el modelo de negocio de la vigilancia digital, dirigir tráfico hacia anunciantes usando datos de comportamiento, se trasladó exitosamente al mundo físico, con personas caminando literalmente hacia donde el algoritmo decidía. Apenas 6 días después del lanzamiento, periodistas de BuzzFeed y TechCrunch empezaron a señalar la cantidad de permisos que pedía la aplicación: acceso a cámara, micrófono, contactos y ubicación con una precisión capaz de identificar movimientos a nivel de manzana. TechCrunch llegó a advertir sobre la capacidad del juego para generar huellas de audio a través del micrófono, y no descartó que buena parte de esos datos terminara, de una forma u otra, en manos de Google. La organización EPC, Electronic Privacy Information Center, presentó una queja formal ante la FTC señalando que Niantic nunca justificó por qué necesitaba recolectar tantos datos, ni estableció límites claros sobre cuánto tiempo los conservaría. Poco después, el senador Al Franken envió una carta a Niantic exigiendo explicaciones sobre sus prácticas de privacidad. La respuesta de la empresa, de 7 páginas, se centró casi por completo en lo saludable que era el juego para fomentar la actividad física y el descubrimiento, sin explicar en ningún momento qué se hacía realmente con los datos de ubicación ni cómo funcionaba el negocio de las ubicaciones patrocinadas. Para entender por qué Pokémon Go funcionó tan bien como mecanismo de control conductual, hay que entender 3 técnicas que ingenieros y científicos de datos de Silicon Valley usan para lo que ellos mismos llaman economías de acción: afinar, arrear y condicionar. La afinación es un concepto popularizado por los economistas conductuales Richard Thaler y Cass Sunstein. Consiste en alterar un entorno para que la opción deseada sea la más fácil de elegir. Esto se puede hacer mediante los llamados empujoncitos o nudges en inglés, que son, como su nombre lo dice, pequeños empujoncitos para que una persona tome cierta decisión sin que ella lo note. ¿Alguna vez han visto la serie El Mentalista? Les pondré un clip en donde él hace un truco para que lo entiendan mejor. Escucha, quiero que imagines una pantalla entre tú y yo. En esa pantalla quiero que proyectes una forma básica, como un cuadro, pero no un cuadro. ¿Entendido? Sí. Colócala. Ahora quiero que proyectes otra forma y la pongas alrededor de la primera forma. ¿Ya está? Excelente. Esto es lo divertido. Concéntrate y proyecta eso hasta el fondo de mi mente. Mira aquí. Abre tu mente y envíamela. Ahora empiezo a sentirlo. Es un triángulo dentro de un círculo. No. ¿No? No, yo pensé en un octágono dentro de un rectángulo. No es cierto. De acuerdo. Sí, me atrapaste. Muy bueno, ¿eh? Nosotros fue Rick y a mí. ¿Notaron eso? Al principio, cuando le pide que proyecte una forma que no sea un cuadro, Patrick Lane pareciera que está haciendo simples ademanes con las manos, pero en realidad está formando un triángulo. Después, él pide que imagine otra forma dentro de la primera, y mientras lo pide, forma un círculo con sus manos haciendo otro ademán. Después, hace como si le estuviera leyendo la mente y pregunta si pensó en un triángulo dentro de un círculo. Primero ella juega diciendo que no, pero enseguida le confiesa que sí pensó en eso. Esos ademanes que hizo con las manos fueron los empujoncitos, y el que Liesbon pensara en esas 2 figuras era el resultado deseado. Eso es la afinación. Patrick Lane creó un entorno en donde la opción que él quería que eligiera Liesbon era la más fácil de elegir gracias a los empujoncitos que él le dio subconscientemente a ella. El arreo es más directo. Consiste en controlar el contexto inmediato de una persona para cerrarle otras opciones y dejarle solo una salida razonable. En el caso de Pokémon Go, el arreo es literal. El juego decide dónde tiene que aparecer un Pokémon, y el jugador, sin cuestionarlo, camina físicamente hacia ese punto. Ese punto, casualmente, suele ser un McDonald's, un Starbucks o cualquier otro negocio que pagó por ser una ubicación patrocinada.
El condicionamiento es el más antiguo de los tres, y viene directo del conductismo de Skinner, no el de los Simpson, sino el psicólogo famoso. Skinner descubrió que se puede moldear el comportamiento de un animal, o una persona, haciendo que ciertas acciones sean recompensadas hasta que esas acciones se vuelven automáticas. Pokémon Go aplica exactamente esto. Cada captura, cada insignia, cada gimnasio conquistado es un refuerzo que entrena al jugador a repetir el comportamiento sin que el jugador sepa que está siendo entrenado. Lo que hace especialmente eficaz a Pokémon Go es que combina los tres mecanismos a la vez, y lo hace en el mundo físico, no solo en una pantalla. Pokémon Go no solamente registra hacia dónde te mueves, sino que está diseñado para decidir hacia dónde tienes que moverte, poniendo recompensas hacia los lugares a los que quieren que vayas, y de esa forma, al querer tú obtener esas recompensas, el juego hace que creas que tú eres el que decidió ir por esos lugares. Diez años después del lanzamiento de Pokémon Go, en junio de 2026, una investigación del periódico holandés Trouw, retomada por The Guardian, confirmó lo que este video ha venido explicando desde el principio. Los datos de aquel juego terminaron entrenando inteligencia artificial militar. Desde 2021, Pokémon Go incorporó una función llamada Poké Stop Scan, que invitaba a los jugadores a grabar vídeos o fotos de monumentos, murales y parques a cambio de recompensas dentro del juego. Lo que millones de personas no sabían es que esas grabaciones se acumularon hasta formar una base de datos de aproximadamente 30.000 millones de escaneos del mundo real. En noviembre de 2024, Niantic, la empresa detrás de Pokémon Go, anunció algo que en su momento pasó casi desapercibido. Estaban construyendo lo que llamaron un Large Geospatial Model, o modelo geoespacial a gran escala. ¿Qué es eso? Piénsalo así. ChatGPT aprendió a entender el lenguaje leyendo miles de millones de textos. Lo que Niantic quería hacer era lo mismo, pero con el mundo físico. Entrenar una inteligencia artificial que entendiera cómo se ve cada calle, cada plaza, cada edificio del planeta, con solo mirar una foto tomada desde cualquier ángulo. ¿Y de dónde salieron esas fotos? De los jugadores. Cada vez que alguien escaneaba un lugar en Pokémon Go para conseguir una recompensa dentro del juego, esa grabación no se quedaba solo en el juego. Alimentaba este proyecto. Para 2024, Niantic ya tenía más de 1 millón de lugares mapeados así, y seguía recibiendo cerca de 1 millón de escaneos nuevos cada semana. Todo, gracias a gente que solo quería subir de nivel en un videojuego. Con todos esos escaneos, Niantic construyó algo llamado BPS, Sistema de Posicionamiento Visual. En resumen, en vez de usar GPS para saber dónde estás, este sistema usa la cámara. Le tomas una foto a lo que tienes enfrente y el sistema la compara con su mega base de datos para saber exactamente dónde estás parado, con una precisión de centímetros. Esto es útil porque el GPS no siempre funciona bien. Falla en interiores, en ciudades con edificios muy altos, o cuando alguien lo está bloqueando a propósito, algo que pasa todo el tiempo en zonas de guerra. En mayo de 2025, Niantic vendió Pokémon Go y sus otros juegos a Scopely, una empresa de videojuegos financiada por el gobierno de Arabia Saudita, por $3.500 millones. Pero aquí está el detalle importante. Niantic no vendió todo. Se quedó con la parte más valiosa, los modelos de inteligencia artificial ya entrenados con los datos de los jugadores, y creó una nueva empresa aparte para eso, Niantic Spatial. Es decir, vendieron el juego, pero se guardaron el mapa del mundo que el juego les ayudó a construir. Según reportó MIT Technology Review, para entonces ya tenían unas 30.000 millones de imágenes acumuladas. 7 meses después, en diciembre de 2025, Niantic Spatial anunció una alianza con Vantor, una empresa que trabaja directamente con el gobierno de Estados Unidos. Tiene contratos con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, con el Departamento de Seguridad Nacional y con varias ramas del ejército gringo. El plan es usar el sistema de Niantic, el que sabe ubicarte con solo una foto, para que los drones militares puedan orientarse incluso cuando alguien está bloqueando su señal de GPS, algo que ya pasa constantemente en guerras como la de Ucrania. En febrero de 2026, en una conferencia de inteligencia militar en Londres, Niantic Spatial presentó los primeros resultados. Lograron reducir en un 70% el margen de error al ubicar un dron, con una precisión de hasta 1,5 metros. Ese mismo mes, Vantor firmó un contrato con el ejército de Estados Unidos por $217 millones para seguir desarrollando esta tecnología.
Un experto en ética de la Universidad de Delft, Jeroen van den Oven, dijo esto: sin todos esos escaneos de los jugadores, este sistema jamás se habría desarrollado tan rápido. Los jugadores, aunque no lo supieran, sí contribuyeron a esto. El fundador de un sitio especializado en drones, Heike Stelu, lo explicó con una frase que resume todo el problema. La gente que aceptó los términos y condiciones pensaba que estaba atrapando a Pikachu, no firmando para un programa militar. Aceptar los términos de un juego no es lo mismo que dar tu consentimiento para algo así. Y un experto en políticas digitales, Tom Suleston, señaló algo que todos sabemos pero pocas veces pensamos. Nadie lee esos textos hiperlargos de términos y condiciones cuando solo quiere jugar. Por eso insiste en que hacen falta leyes que protejan a la gente de este tipo de sorpresas, en vez de asumir que porque aceptaste está bien. Lo que empezó como una advertencia casi abstracta de Michael Hayden sobre la militarización de la web, terminó siendo, literalmente, la ruta que siguieron millones de jugadores caminando por sus ciudades. De la CIA financiando un software de mapas satelitales en los años 90, pasando por Google Earth, Street View y Ground Truth, hasta un juego de celular que convirtió a millones de personas en recolectoras voluntarias e inconscientes de datos que en el futuro podrían estar guiando un dron en una zona de guerra en favor de Estados Unidos o Israel. Porque prácticamente todos los que llegamos a jugar Pokémon Go, ayudamos a entrenar un sistema de inteligencia de uso militar. Con todo esto a sabiendas, les quiero preguntar, ¿vale la pena dar escaneos en 3D de alta definición a una empresa ligada a la CIA solo para obtener un Pikachu? ¿Vale la pena alimentar un algoritmo militar que podrían usar algún día contra nosotros mismos a cambio de un par de Pokébolas? ¿Estaban exagerando los gobiernos que prohibían o criticaban a Pokémon Go en su momento, o solamente veían algo que la mayoría de gente, sesgada por el fanatismo a lo nuevo, no veía? Todo esto solo nos apunta a que la CIA, los organismos de inteligencia y el gobierno gringo ya ni siquiera necesitan que sus satélites vean por debajo de los techos o en los callejones más recónditos, ya que nosotros decidimos hacer eso por ellos con nuestros celulares, solo por la nostalgia de las caricaturas de nuestra infancia.